así era la vida de las personas comunes como tú y yo en la Edad Media. La Edad Media era una época muy peligrosa, sucia y llena de ignorancia, especialmente si no pertenecías a la realeza. En esa época no existía la energía eléctrica, por lo que las personas se acostaban muy temprano y también se levantaban muy temprano para hacer sus quehaceres diarios, que consistían en trabajar, comer, dormir, trabajar y nada más. Las ratas eran un problema significativo, especialmente en áreas urbanas. La caza de ratas y otras plagas era una actividad profesional importante para proteger los suministros de alimentos, ya que la comida era a menudo escasa y se almacenaba para el invierno. Por lo tanto, proteger estos alimentos de las plagas era crucial para la supervivencia de los pueblos en esa época. La salud era la peor parte en esa época. Las cirugías se realizaban sin anestesia, lo que las hacía extremadamente dolorosas y peligrosas. Además, a veces una simple gripe podría ser fatal. En resumen, como la medicina medieval estaba en una etapa primitiva, enfermedades que hoy consideramos menores, como una gripe, podían ser fatales debido a la falta de tratamientos efectivos. Dar una vida respetable a una concubina o una meretriz podía ser visto como un acto de caridad durante la Edad Media, mientras que las mujeres acusadas de brujería podían recibir juicios y castigos severos, incluyendo la quema en la hoguera. En la Edad Media, la caridad era una virtud muy valorada por la Iglesia Católica. El Papa Inocencio III fue uno de los pontífices más influyentes de la época y promovió diversas formas de caridad y penitencia. Aunque no hay registros específicos que indiquen que el Papa alentara explícitamente a los hombres a casarse con mujeres de mala reputación como un acto de caridad, la idea de redimir a los pecadores y ofrecerles una vida respetable era consistente con la moral cristiana de la época. En cuanto a la brujería, las acusaciones pasaron a ser relativamente comunes, especialmente a partir del siglo XV. Las mujeres podían ser acusadas de brujería por comportamientos considerados fuera de lo común o por relaciones inusuales. La creencia en la brujería y los juicios se intensificaron en Europa durante los siglos XV y XVI, culminando en la caza de brujas. Y las acusaciones de brujería a menudo resultaban en juicios injustos y castigos severos, incluyendo la quema en la hoguera. Los insólitos métodos para evitar el embarazo en la Edad Media reflejan lo tan primitivo era la medicina de la época. Los métodos anticonceptivos en la Edad Media eran bastante variados y en ocasiones curiosos. Uno de los métodos incluía el uso de hierbas y mezclas herbales aplicadas en la región íntima femenina para intentar evitar el embarazo. Otra práctica implicaba el uso de una mezcla de heces de cocodrilo con otras sustancias que se creía crear una barrera ácida para impedir la fertilización. El olor de esta mezcla probablemente era suficiente para disminuir el deseo incluso de los más apasionados. También usaban esponjas empapadas en jugo de limón insertadas en la zona íntima, aprovechando así la acidez del limón como un espermicida natural. Además, las mujeres a menudo recurrían a amuletos y talismanes que se ataban al muslo durante el encuentro con su pareja con la esperanza de obtener protección espiritual contra el embarazo. Estos objetos hechos de madera, hueso o metal se usaban ampliamente como símbolos de protección. En 1839, Charles Goodyear inventó la vulcanización del caucho, lo que permitió la creación de los primeros preservativos de caucho duraderos similares a los que usamos hoy en día. Históricamente, el uso de hierbas y mezclas herbales para la anticoncepción era predominantemente una práctica utilizada por mujeres. Sin embargo, existen algunos registros de hierbas y remedios que también eran utilizados por hombres con la intención de reducir la fertilidad o como métodos preventivos generales, aunque estos son menos comunes en la literatura histórica. De esta manera castigaban las mujeres chismosas en la Edad Media. A la mujer regañona o que se considerara estar difundiendo mentiras, se le obligaba a usar una especie de freno de hierro en su cara. La máscara o Scold's Bridle, conocida históricamente, se colocaba alrededor de la cabeza en una pieza sobresaliente de metal cubierta con lanzas afiladas que se forzaba dentro de la boca. De esta manera, cada vez que la lengua se movía, las lanzas la cortaban, lo que incluso se naturalizó en esa época. El castigo lo llevaba a cabo el propio marido, quien después de colocar el freno, llevaba a su propia mujer a dar una vuelta por la plaza pública para que la gente pudiera verla, escupirla e insultarla. La primera mujer en ser castigada fue por supuestamente hablar demasiado. Habría dicho que un hombre mentía sobre las medidas de unas tierras.
A partir de entonces, cualquier chisme comenzó a ser castigado, y no solo se castigaba el chisme en esa época. Por el simple hecho de sorprender a dos mujeres discutiendo, se les colocaba en una contención de madera, atadas por el cuello, y allí permanecían hasta que terminara la pelea y se reconciliaran. ¿Cómo se evitaba el adulterio en la Edad Media? Las relaciones en esa época eran extremadamente erróneas y machistas, y los hombres no confiaban en sus mujeres. Muchas veces ellos se ausentaban por meses y hasta años debido a viajes de trabajo o batallas en guerras. Entonces, ponían cinturones de castidad en sus mujeres para que no pudieran acostarse con nadie. Este cinturón era de hierro y estaba cerrado con un candado, y ese candado solo se abría y se cerraba al regreso del marido. Había solo 2 agujeros en el cinturón para las necesidades básicas. De esos agujeros había sierras puntiagudas para evitar cualquier intento de quitarse el cinturón. Así, las mujeres preservaban su fidelidad. Una vez que el marido no estaba cerca para proteger a su amada, el cinturón era el único instrumento capaz de mantener la pureza y la integridad de la mujer en contra cualquier intento de abuso por parte de otros hombres. ¿Cómo era la higiene íntima en la Edad Media? Los baños eran una experiencia comunitaria en cada hogar, donde el agua era reutilizada y los baños eran un evento relativamente raro, con una media de 1 vez al año. Las mujeres se lavaban el cabello cada 30 días y lo hacían con jabón de soda cáustica. En aquella época, cabellos grasosos eran considerados saludables. Como en aquella época no había pasta de dientes, utilizaban una pasta hecha con hierbas aromáticas, y hacer enjuagues con la orina era un hábito relativamente común para combatir el mal aliento. La brutal castración de un hombre como consecuencia de su relación con su joven alumna fue el resultado trágico de una de las historias de amor más famosas de la Edad Media y que ha perdurado a través de los siglos como un símbolo de pasión y adversidad. Esa historia de amor fue controversial y trágica debido a las normas sociales y religiosas de la época. Abelardo y Eloísa se enamoraron mientras compartían estudios en París, a pesar de que Abelardo era un clérigo y Eloísa estaba destinada a una vida religiosa como monja. El romance entre un maestro y su alumna era considerado escandaloso en la sociedad medieval, especialmente debido a los votos de castidad que Abelardo había tomado como clérigo. Sin embargo, su amor continuó en secreto y Eloísa quedó embarazada. Su relación culminó en un matrimonio secreto para evitar el escándalo, pero esto resultó en represalias severas por parte de la familia de Abelardo, quien fue castrado por orden de su propio tío. Después del incidente, Abelardo se retiró a la vida monástica y Eloísa a un convento, donde eventualmente se convirtió en abadesa. A pesar de estar separados físicamente, mantuvieron una correspondencia intensa y emotiva que ha sido preservada y es conocida como las cartas de Abelardo y Eloísa, que revelan su amor profundo, su sufrimiento y su reflexión sobre su situación. La historia de Abelardo y Eloísa ha inspirado numerosas obras literarias, artísticas y musicales a lo largo de los siglos y sigue siendo un símbolo poderoso de amor, pasión y las restricciones sociales y religiosas en la Edad Media. El que olía mal, roncaba, hablaba mientras dormía o se movía mucho, era considerado un mal compañero de cama. Puede parecer incómodo y extraño, pero compartir la cama era uno de los hábitos más normales durante la Edad Media. Las camas compartidas eran un caldo de cultivo perfecto para la transmisión de enfermedades y el contagio de chinches, piojos y pulgas. El sueño medieval también tenía sus horarios y esta forma de dormir en cuotas se conoce como sueño bifásico. Imagínate compartir la cama con colegas, familiares o desconocidos. Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II de Francia empezaron como enemigos, pero en 1187, después de firmar un acuerdo de paz, compartieron la cama muchas veces para cimentar su amistad. Se cree que la reina Isabel I, durante los 44 años de su reinado, nunca pasó una noche sola, siempre estuvo acompañada por sus asistentes de confianza. Mucho antes de que surgieran las expectativas sobre la privacidad o las ideas sobre la masculinidad, el dormir social era una solución a la gran escasez de camas y también era un signo de confianza y hermandad. ¿Recuerdas que mencioné que el sueño medieval también tenía sus horarios? Había un primer sueño, luego venía el reloj, que era un periodo de vigilia, y luego se dormía hasta el amanecer. Muchos aprovechaban este tiempo para hacer tareas ordinarias como ir al baño o agregar leña al fuego, pero también para socializar o rezar. Para las parejas, además, era un intervalo muy conveniente para la intimidad.
En los inviernos había un tipo de cama que no fallaba en mantener la temperatura. Los estándares de belleza en la Edad Media. Imagina que estás en la Edad Media y quieres encajar en los estándares de la época. El primer paso para lograrlo es tener una frente grande. Y si no la tienes, bueno, las mujeres se rasuraban 2 centímetros alrededor de la cabeza. Cuanto más grande fuera la frente, más sensual eras. En cuanto al cabello, debía ser lo más largo posible. Incluso se mencionan extensiones de cabello. Sin embargo, la Iglesia no lo apoyaba. Decían que era uno de los pecados. El color de cabello más codiciado era el lino. Para lograr este color, las mujeres mezclaban orina de cabra con azafrán, la aplicaban en el cabello y se quedaban horas al sol hasta que el cabello se secara. Las pestañas se arrancaban con pinzas y las cejas se depilaban completamente con navaja, ya que eso era considerado atractivo. El cuerpo tenía que ser robusto porque cuanto más rellena estaba una persona, más adinerada era considerada, ya que demostraba tener recursos para comprar mucha comida. Debido a la higiene precaria, las personas llevaban un saquito con hierbas, algo así como un té, y lo dejaban en el pelo y también debajo de los brazos para proporcionarles un mejor olor. ¿Qué tan repugnante era la comida medieval? Te garantizo que no era solo sopa, pan y vino lo que comían. La proteína más común era el pescado y todo lo que se encontraba en los ríos, pero también se consumía carne. Aunque en estos tiempos la carne de caza era un lujo exclusivo de las mesas de la nobleza, mientras que la carne de cerdo, pollo y otras aves domésticas eran más accesibles para la población en general. Durante la Edad Media, la frescura de la carne era un lujo que solo podía permitirse la nobleza. Por lo tanto, la carne comúnmente consumida era vieja y de mala conservación, lo que generaba malos olores y sabores. Para compensar esto, se utilizaban especias y condimentos para disimular los defectos de la carne. Como no existían refrigeradores en aquella época y el concepto de higiene era muy bajo, no solía haber ni plato ni copa por persona, sino que se usaban fuentes para compartir la comida y la copa circulaba de mano en mano. Las carnes y otros alimentos se dejaban tirados en algún rincón y mucha de esa comida se descomponía y para no desperdiciar, la comían de todas formas. Beber la orina de un paciente en la Edad Media era una de las maneras que los médicos de aquella época tenían para diagnosticar enfermedades. En la Edad Media no había laboratorios, así que si había dudas con respecto a alguna enfermedad en el tracto urinario, los médicos, como buenos conocedores de vino y con un paladar refinado, probaban la orina de un paciente en un intento de diagnosticar de qué enfermedad sufría. La uromancia o el diagnóstico a través de la orina era una práctica común. Los médicos podían observar el color, olor y sabor de la orina para diagnosticar enfermedades, ya que no disponían de pruebas de laboratorio modernas. ¿Te pareció repugnante este dato? No te imaginas la desesperación de un paciente en esa época. Las trepanaciones o perforaciones del cráneo, es decir, cirugía cerebral simple, se realizaban en la Edad Media para tratar problemas como la presión intracraneal. Estas operaciones se llevaban a cabo sin anestesia moderna, ya que esta no se desarrolló hasta el siglo XIX. Me encantaría saber desde qué ciudad estás viendo mis videos, así que déjame saber en los comentarios. ¡Hasta pronto!